codiguistas. Hay historias que todos escuchamos desde niños, historias tan repetidas, tan aceptadas, que nunca pensamos en cuestionarlas. La historia de Noé es una de ellas. Un arca gigantesca, un hombre justo, un diluvio enviado por Dios. Pero lo que nadie nos dijo es que mucho antes del Génesis ya existía esta misma historia, con los mismos detalles, en culturas que jamás escucharon hablar de la Biblia. Atrahasis, Ziusudra, nombres que casi nadie conoce, pero que describen exactamente lo mismo. ¿Cómo es posible que un sumerio, un acadio y un hebreo compartan el mismo relato, palabra por palabra? Génesis dice: «He aquí que traeré un diluvio de aguas sobre la tierra». Génesis 6:17. Pero 1000 años antes, las tablillas sumerias ya advertían: los dioses decidieron destruir a la humanidad. Epopeya de Gilgamesh, tablilla 11. En Código Divino siempre lo decimos, codiguistas. Nuestro propósito no es imponer creencias, es investigar, pensar, descifrar lo que otros pasaron por alto. Por eso este canal existe, para romper el molde, comparar historias y seguir pistas que la historia oficial dejó olvidadas. En el video anterior exploramos el diluvio como reinicio, pero hoy vamos a mirar al sobreviviente, a ese personaje que aparece en 3 civilizaciones diferentes, con 3 nombres distintos y una misión idéntica. Codiguistas, cuando un mismo héroe aparece repetido en culturas separadas por siglos y miles de kilómetros, no es casualidad. Es un patrón. Ziusudra, el primer elegido. Codiguistas, si queremos entender quién fue realmente el superviviente del diluvio, tenemos que regresar al origen, no al Génesis, sino a Sumeria. En las tablillas más antiguas conocidas, escritas entre el 2100 y el 2000 a.C., aparece un nombre que casi nadie menciona: Ziusudra. El primer hombre del arca, el original. No era un campesino, no era un anciano aislado. Las tablillas lo llaman rey y sacerdote, un mediador entre los dioses y los hombres. El texto sumerio dice: Ziusudra, rey piadoso, escuchó el mandato del cielo. Tablilla de Nippur. Pero aquí viene lo inquietante, codiguistas. En Sumeria, el diluvio no es un castigo por pecado. No existe la idea de culpa, inmoralidad o corrupción humana. Los dioses no dicen: la humanidad se volvió mala. Dicen algo mucho más extraño: la humanidad hizo demasiado ruido. La humanidad creció sin control. Tradición sumeria. Ruido, crecimiento, descontrol biológico. Ese es el detonante. Y una vez más aparece el mismo conflicto que hemos visto a lo largo de esta saga. Un dios, Enlil, decide borrar al ser humano, el mismo que en otros textos quiere limitar, reducir, controlar. Y otro dios, Enki, rompe las reglas, filtra la advertencia y salva a un solo hombre. El texto lo insinúa con sutileza. Enki habló a través de la pared de cañas y Ziusudra escuchó. Tablilla sumeria del diluvio. Codiguistas, esto no es teología. Esto es una disputa interna entre seres superiores con visiones opuestas sobre la humanidad. Uno que prohíbe, otro que protege. El mismo patrón que vimos en el Edén, pero contado 2000 años antes del Génesis. Y aquí dejo la semilla más importante de esta parte. En la historia más antigua del diluvio, el Salvador no es el Dios que manda. Es el que desobedece. Atrahasis, la versión completa. Codiguistas, cuando la historia pasa de Sumeria al mundo acadio, Ziusudra recibe otro nombre. Atrahasis, el de extremada sabiduría. El nombre cambia, la esencia no. En los textos acadios, el relato sigue exactamente igual,
un hombre advertido, un barco construido a escondidas y un diluvio ordenado desde el cielo. Pero aquí el nivel de detalle se vuelve sorprendente. El texto describe las medidas del barco, las capas de brea, las herramientas e incluso las instrucciones exactas para sellar cada tablón. Construye tu barco según las medidas que te indico. Hazlo fuerte, hazlo resistente al agua. Atrahasis, tablilla 3, y aparece algo aún más importante. Los motivos del diluvio. Enlil, irritado, declara: la humanidad es demasiado numerosa. El ruido del hombre es insoportable. Atrahasis, tablilla 1. Nuevamente, no hay pecado, no hay maldad, solo un proyecto que, según ellos, se salió de control. Y en medio de esta decisión, aparece el acto más épico del relato acadio. Enki, que había jurado guardar silencio, rompe su juramento. El texto lo muestra de forma ingeniosa. Enki no habla directamente. Habla a través de una pared de cañas. Un truco para no romper formalmente el pacto, mientras salva la vida de Atrahasis. Lo instruye, lo guía y lo esconde del consejo divino. Codiguistas, este no es un dios castigador. Es un protector clandestino, luchando por la continuidad humana. Cuando la tormenta llega, el relato dice: los dioses se encogieron como perros asustados y lloraron por la humanidad. Atrahasis, tablilla 3, no es el tono moral del Génesis, es un drama entre fuerzas superiores que se arrepienten demasiado tarde. Y cuando las aguas bajan, vuelve a aparecer un patrón que ya analizamos en el capítulo anterior. La humanidad es reiniciada, la longevidad cae en picada, las capacidades humanas son reducidas. Que los días del hombre sean más cortos. Atrahasis, epílogo. Es el mismo ajuste que Génesis insinúa cuando declara: sus días serán 120 años. Génesis 6.3. Dos culturas distintas, un mismo recorte. Y aquí dejamos la semilla para lo que viene. Porque en Atrahasis aparece por primera vez la idea más inquietante de todas: una humanidad peligrosa para sus propios creadores. Una humanidad que crece, evoluciona y deja de ser controlable. Codiguistas, si este tema les interesa, en Código Divino ya exploramos esta línea en profundidad en nuestra saga del libro de Enoc. Los vigilantes, los nefilim y el miedo de los dioses a lo que la humanidad podía llegar a ser. Pero por ahora, sigamos con la historia. Noé, la reinterpretación hebrea. Está bien, codiguistas. Ahora llegamos a la versión más conocida de todas, la historia de Noé. Y aquí sucede algo fascinante. La Biblia toma la misma estructura de Atrahasis: un hombre advertido, un barco sellado, un diluvio que arrasa la tierra. Pero transforma la intención del relato. Donde Atrahasis hablaba de ruido y crecimiento, Génesis lo convierte en algo moral. La tierra estaba llena de violencia. Génesis 6.11. La maldad del hombre era mucha. Génesis 6.5. El mismo evento, pero explicado desde otra perspectiva. El diluvio deja de ser una administración del orden y se convierte en un juicio espiritual. Y de nuevo, sin atacar creencias, podemos observar un patrón. En Sumeria, el problema es biológico. En Acadia, es poblacional. En la Biblia, se vuelve ético. Es la misma historia, pero reinterpretada según la visión del pueblo hebreo. Hay otro detalle, codiguistas, uno que casi nunca se menciona. En la versión que todos escuchan, Dios es uno solo. Pero en el hebreo original aparecen rastros del plural, Elohim. Durante la creación dice: hagamos al hombre a nuestra imagen. Génesis 1:26. Y más adelante, después del despertar del Edén, declara: el hombre se ha vuelto como uno de nosotros. Génesis 3:22. Ese plural es un eco antiguo, un indicio de que el relato original pudo tener varios protagonistas, como en Atrahasis. Con el tiempo, la tradición hebrea unificó a esos seres
en un solo Dios soberano. Pero el patrón que hemos visto en esta saga, el conflicto entre un poder que limita y otro que protege, sigue latente en el trasfondo. Noé, entonces, se convierte en la versión final del arquetipo. El hombre justo, el elegido, el constructor del arca. Pero no es el primero. Y tampoco es la versión más antigua. 3 historias. Un solo patrón. Codiguistas. Si colocamos estas 3 historias una junto a la otra, la comparación se vuelve imposible de ignorar. Son culturas diferentes, lenguas diferentes, épocas diferentes, pero siguen la misma estructura. A. Un dios que ordena destruir. En Sumeria es Enlil quien decide borrar a la humanidad. En Atrahasis es nuevamente Enlil quien declara: el ruido del hombre es insoportable. Atrahasis tablilla primeiros. Y en la Biblia el texto dice: Yahvé decidió destruir a todo ser viviente. Génesis 6:7. Diferentes nombres, mismo rol. B. Un dios que rompe las reglas para salvar. En Sumeria, Enki desobedece. En Atrahasis, rompe un juramento para advertir al hombre. El texto lo muestra así. Enki habló a través de la pared de cañas. Y en Génesis, una voz divina guía a Noé con instrucciones detalladas, muy similares a las de Atrahasis. No se menciona a Enki por nombre, pero los ecos de su rol protector siguen ahí. C. Un humano advertido. Ziusudra en Sumeria. Atrahasis en Acadia. Noé en Génesis. 3 hombres distintos, pero todos cumplen la misma función. El receptor de un mensaje secreto que nadie más debía escuchar. D. Un arca sellada. El barco sumerio sellado con brea. El barco acadio construido con medidas exactas. El arca hebrea con proporciones casi idénticas. Cúbrelo con brea por dentro y por fuera. Génesis 6:14. Los detalles técnicos no cambian, solo cambia la lengua. E. Un reinicio. En Sumeria, los dioses se reprograman al humano después del diluvio. En Atrahasis, reducen la longevidad para evitar el descontrol. Y en la Biblia aparece el famoso límite. Sus días serán 120 años. Génesis 6:3. Mismo efecto, mismo resultado, mismo ajuste biológico. Conclusión del patrón. Codiguistas, no estamos ante coincidencias. Estamos ante 3 culturas diferentes, repitiendo la misma estructura palabra por palabra. ¿Por qué 3 culturas contaron lo mismo? Codiguistas, cuando 3 civilizaciones separadas por siglos repiten la misma historia, la pregunta ya no es qué pasó, sino por qué todos lo recuerdan igual. 1. Hipótesis arqueológica. La primera explicación es histórica. Sumeria y Canaán tuvieron contacto indirecto durante milenios. Comerciaban con los mismos pueblos, hablaban lenguas emparentadas y compartían mitos que viajaban más rápido que las caravanas. Y siglos después, cuando los hebreos fueron llevados al exilio en Babilonia, se encontraron cara a cara con la epopeya de Gilgamesh. Ahí estaba de nuevo el diluvio, ahí estaba el arca, ahí estaba Utnapishtim, otra versión de Atrahasis, sobreviviendo a una inundación global. Los arqueólogos dicen que ese encuentro pudo influir en la redacción final del Génesis. Una explicación lógica, pero no es suficiente. 2. Hipótesis mítica. La segunda explicación es más profunda. Muchas culturas, desde Grecia hasta Mesoamérica, recuerdan un diluvio global. No es un mito aislado. Es una memoria repetida, como si la humanidad hubiese vivido un traumatismo colectivo. Una inundación real, un evento que marcó tanto que todos lo contaron en su propio idioma. Fragmentos de un mismo miedo ancestral. 3. Hipótesis espiritual, la línea de código divino. Pero aquí en Código Divino vamos un poco más lejos, codiguistas. Porque cuando comparas estas historias palabra por palabra, todas describen el mismo conflicto. No entre humanos, no entre imperios,
sino entre seres superiores. En Sumeria, un dios quiere borrar a la humanidad y otro quiere salvarla. En Atrahasis, un consejo decide destruir y un solo ser rompe las reglas para advertir. En la Biblia, el plural Elohim aparece en momentos decisivos, como si hubiese más de una voluntad en juego. El mismo patrón, el mismo choque, el mismo drama. Un poder que limita, otro que protege. Un diseño que se corrige y un humano atrapado entre dos fuerzas que nunca entendió por completo. Codiguistas. Cuando tres culturas dicen lo mismo sin conocerse, no están inventando, están describiendo. El problema no es que Noé, Atrahasis y Ziusudra sean diferentes. El problema es que son demasiado iguales. El eco que sobrevive a los dioses codiguistas. Si recuerdan el capítulo anterior, descubrimos que el diluvio no fue un castigo moral ni un accidente climático. Fue un reinicio. Un intento de los dioses por volver a Umbarov a empezar el proyecto humano desde cero. Pero cada reinicio deja un rastro, y ese rastro es el sobreviviente. Ziusudra, Atrahasis, Noé. Distintos nombres, misma función, el símbolo de lo que no pudieron borrar. Porque mientras Enlil, el dios del control, del límite, del orden rígido, decide apagar a la humanidad, otro ser actúa en sentido contrario. Enki, el que despierta, el que protege, el que desobedece para preservar algo que los demás querían desaparecer. En el capítulo del diluvio Anunnaki lo dijimos. Este conflicto no es moral, es evolutivo. Un poder que teme lo que el humano podría llegar a ser, y otro que apuesta por ese potencial. Y aquí, en la figura del sobreviviente, ese choque queda grabado para siempre. Porque Ziusudra sobrevive gracias a una advertencia clandestina. Atrahasis vive porque alguien rompe un juramento. Noé construye un arca porque una voz lo guía en secreto. Codiguistas, eso no es coincidencia. Eso es la señal de un plan que alguien intentó apagar y que alguien más decidió proteger. El Edén despertó al humano, el diluvio intentó apagarlo. Pero el superviviente es la prueba de que alguien no dejó que lo apagaran. Cuando la historia señala hacia el cielo, codiguistas, si tres culturas compartieron al mismo superviviente, ¿cuántas compartieron la historia de los que bajaron del cielo? Los que enseñaron, los que guiaron, los que castigaron, los que cayeron. Porque si el diluvio es un eco universal, las figuras que lo provocaron también lo son. En Sumeria los llamaron Anunnaki, en Acadia los grandes dioses, en la Biblia los hijos de Dios, en Enoc los vigilantes. Nombres distintos, funciones similares. Seres superiores que descendieron, intervinieron y marcaron el destino humano. Codiguistas, si el patrón del superviviente se repite palabra por palabra, ¿qué ocurre cuando comparamos el patrón de los seres que vinieron del cielo? Hasta la próxima, codiguistas.